De la Comisión de Cultura, proyecto de ley 1827, se propone declarar de interés nacional la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres culturales del pueblo comunal Amaracaeri, de la provincia del Manu, departamentos de Madre de Dios y Cusco. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Cultura que ha sido leído. Tiene la palabra la congresista María Melgarejo Paucar, presidenta de la Comisión de Cultura, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a todos los colegas congresistas. Señor presidente, el proyecto de ley 1827-2017 fue decretado a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 5 de septiembre del 2017 como única comisión que tiene por objeto declarar de interés nacional la protección y conservación de usos y costumbres culturales del pueblo de Jaragbut. El dictamen del proyecto de ley 1827-2017, presentado por el congresista Figueroa, quien dándole el valor a este proyecto, tiene como objeto marcar las pautas y llamar la atención del Ejecutivo. De esa forma, la ley que declara de interés nacional la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres culturales del pueblo de Jaragbut, de la Reserva Comunal Amaracaeri, de la provincia del Manú, departamento de Madre de Dios y Cusco. Entiéndase, en su artículo único, declaración de interés nacional, la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres culturales del pueblo de Jaragbut, de la Reserva Comunal Amaracaeri, de la provincia de Manú, departamento de Madre de Dios y Cusco. Disposición complementaria final, única, patrimonio cultural inmaterial de la Nación. El Ministerio de Cultura, de acuerdo con sus competencias y funciones, evalúa declarar patrimonio cultural inmaterial de la Nación los usos y costumbres culturales del pueblo de Jaragbut, de la Reserva Comunal de Amaracaeri, de la provincia de Manú, departamento de Madre de Dios y Cusco. Señor presidente, en la misma línea, por un error material e involuntario que suele pasar, la fórmula legal presentada dice: ley que declara de interés nacional la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres culturales del pueblo de Jaragbut, de la Reserva Comunal Amaracaeri, de la provincia del Manú, departamentos de Madre de Dios y Cusco. Debe de decir de la siguiente fórmula, y esta es la que obedece: la ley que declara de interés nacional la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres culturales del pueblo de Jaragbut, de la Reserva Comunal Amaracaeri, ubicado en la provincia del Manú, entre los departamentos de Madre de Dios y Cusco. En su artículo único, declaración de interés nacional, declárese de interés nacional la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres culturales del pueblo de Jaragbut, de la Reserva Comunal Amaracaeri, ubicada en la provincia del Manu, entre los departamentos de Madre de Dios y Cusco. Quiero saludar la iniciativa presentada por el congresista Modesto Figueroa y el alcance en 2 departamentos que nos sentimos orgullosos, revalorar lo nuestro, porque de ahí parte nuestra identidad, y como congresistas tenemos que estar a la altura. Gracias, presidente, para que usted a través de su presidencia pueda conceder el uso de la palabra a nuestro autor de este proyecto de ley que contribuye en su departamento, y eso es el pueblo lo que espera.
Muchas gracias, congresista. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto por el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra el congresista Modesto Figueroa como autor del proyecto. Muchas gracias, presidente. Antes, presidente, quisiera solicitar que pasen el video del rostro humano. No. Gracias, presidente. Colegas congresistas, reciban el cordial saludo y aprovecho la oportunidad para dirigirme también a todos los hermanos madridiocenses y en especial a mis hermanos nativos del pueblo Arakbuk, que día a día luchan para sobrevivir. El proyecto de ley número 1827-2017 plantea declarar de interés nacional la protección y conservación de usos y costumbres culturales del pueblo Arakbuk. Asimismo, encarga al Ministerio de Cultura la evaluación de su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación. Los Arakbuk forman parte de los primeros indígenas de Madre de Dios para organizarse y defender sus derechos ancestrales. Actualmente ascienden a una población de 4.000 habitantes aproximadamente, un ícono cultural que tiene gran importancia dentro del pueblo ancestral es el denominado rostro Arakbuk, el cual representa la silueta de un rostro humano. La propuesta surgió al haber tomado conocimiento que a lo largo de los años, tanto las costumbres como las figuras ancestrales de la comunidad nativa de Arakbuk se han visto afectados por las actividades de la minería ilegal y la intervención del hombre. Por tal motivo es importante y es urgente su reconocimiento legal, garantizando así su efectiva protección cultural y patrimonial, asegurando además que sus usos y costumbres perduren en las futuras generaciones. Al respecto, señor presidente, durante la visita del Papa Francisco al departamento de Madre de Dios, Jessica Patiachi Tayori, de la comunidad nativa del Puerto Luz, realizó un pedido al Papa, en el cual me permito citar textualmente: protejamos nuestra tierra para vivir en armonía. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un pueblo originario y hablar nuestra lengua. A pesar de eso tenemos miedo porque los que son de otros lugares quieren desaparecernos. Los pueblos indígenas de la Amazonía queremos decir a toda la humanidad que nosotros también estamos preocupados porque la tierra se está malogrando. Señor presidente, la respuesta del Estado es el abandono de los pueblos indígenas, dando cabida a las ONGs para que invadan territorios de las comunidades nativas. En tal sentido, la presente iniciativa busca la difusión y reconocimiento como patrimonio cultural de la nación a los sitios sagrados originarios del pueblo amazónico de los Arakbuk, a fin de que sean puestos en los ojos del Perú y del mundo. Resaltaré la opinión legal alcanzada por el Ministerio de Cultura, la cual señala la importancia de reconocer, proteger y revalorar la manifestación cultural y ancestral del pueblo Arakbuk. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Tambopata emite opinión favorable, teniendo en cuenta la preservación de la capital de la biodiversidad del Perú en el departamento de Madre de Dios, así como de salvaguardar las costumbres para las generaciones venideras dentro y fuera del pueblo Arakbuk. Finalmente, señor presidente, solicito al Pleno del Congreso aprobar el proyecto de ley por las razones expuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Rosas por el Frente Amplio. 2 minutos. Presidente, yo creo que estas declaraciones de carácter de necesidad, pero también viendo aspectos de carácter cultural, son muy importantes. La incorporación de estos pueblos, nada menos que viendo sus costumbres culturales
y en esta oportunidad hablando del pueblo de Aragbut. Pero también hemos estado viendo algunas formas. Por ejemplo, hemos aprobado una ley que tiene estrictamente laboral y no se ha consultado a la Comisión de Trabajo. En esta oportunidad igualmente no se ha consultado a la Comisión de Pueblos Andinos, y Medio Ambiente. Sin embargo, estamos aprobando este tipo de leyes. Yo creo que si pasaría por estos, se enriquece en su discusión. No me voy a oponer a este proyecto, pero también hay algunos errores que son graves. Por ejemplo, en el análisis costo-beneficio, en la página 6, dice, el beneficio en cambio es elevado, pues los objetivos que representa para el departamento de Piura, no tiene que ver nada Piura con este proyecto que se está presentando. Esto es de Cusco y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que un copia y pega a esta ley y por lo tanto no beneficia ni siquiera a quienes queremos beneficiar. Entonces, y la otra cuestión que es muy importante, presidente, es la consulta previa. Se le ha consultado a este pueblo que lo puede beneficiar este proyecto, pero sin embargo, si no le consultan, tampoco tiene sentido de hacer este proyecto de ley cuando estamos en este momento hablando de cómo tenemos que hacer la consulta previa. Esas son las observaciones que hago, presidente, a este proyecto. Bien, congresista, tiene uso de palabra el congresista Cheput por Peruanos por el Cambio, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Yo también tenía 2 precisiones, una de las cuales ya la ha señalado el congresista Rosas en lo que se refiere al departamento, y la otra tiene que ver con un aspecto semántico, señor presidente. La cultura, según el diccionario de la lengua española, es el conjunto de usos y costumbres, entre otras cosas, ¿no? También tiene que ver el patrón de comportamiento, los aspectos científicos, el patrimonio urbano, pero ya están involucrados los usos y costumbres. Por lo tanto, plantear en el proyecto que declarase de interés nacional la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres culturales es una redundancia. Solicito, por su intermedio, señor presidente, que la presidenta de la comisión señale solamente la puesta en valor de los usos y costumbres del pueblo Aragbut, o de lo contrario que se refiera a la cultura, con lo cual el carácter de la ley sería mucho más amplio. En todo caso, es una precisión que por su intermedio me permito hacerle llegar a la congresista Melgarejo, para no incurrir en un desentendido semántico. Gracias. Muy bien, congresista. Congresista Melgarejo le va a recesionar la sugerencia del congresista Cheput. Tiene uso de palabra la congresista Tania Paleona por Nuevo Perú. Gracias, presidente. Presidente, los pueblos indígenas, especialmente de la Amazonía, por supuesto, necesitan toda la protección jurídica, por un lado, de sus territorios, pero también la protección y la garantía de la supervivencia de estos pueblos. A mí me parece sorprendente que aquí en el Parlamento existan congresistas que, por un lado, formulan leyes que atentan la vida de los pueblos indígenas, promoviendo carreteras, y a la par declaran de interés nacional la cultura, la cosmovisión, la costumbre de un pueblo originario como los Aragbut. Entonces, a mí me parece que aquí hay un doble discurso que yo lo quiero poner, además, de conocimiento público, y creo que en este Parlamento hay que decir las cosas claras. Y entonces, presidente, aquí en el Congreso tenemos que ser conscientes de que hay una legislación internacional, el Convenio 169. Nuestro país es signatario desde el año 95 y creo que nuestro país no solo debe reconocer en términos culturales a los pueblos indígenas. El respeto de los derechos no parte por declararlos de interés nacional, sino por garantizar los derechos plenos de estos pueblos. Presidente, me pido una interrupción a la congresista Foronda. Congresista Foronda, tiene un minuto por interrupción. Presidente, preguntar a través suyo, presidente, al autor de la iniciativa, si podría exhibir ante el Congreso o a través de la Comisión de Cultura
los documentos que validan el proceso de consulta previa, tal como está contemplada en la norma, porque son pueblos indígenas que tienen una reglamentación jurídica específica para este tipo de, cuando se trata de la definición de acciones que seguramente van a beneficiar al territorio. La intención es buenísima, pero debió haber sido consultada con la comunidad a la que va a beneficiar. Por lo tanto, pediríamos, si es que se ha dado o no, a la presidenta de la Comisión de Cultura y también al autor del proyecto, este proceso de consulta previa antes de la elaboración del proyecto que ahora estamos debatiendo. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Pariola. Presidente, en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, el martes pasado hemos puesto en debate la derogatoria justamente de un proyecto de ley que lo que hace es declarar de interés nacional la construcción de carreteras que va a afectar la vida y la existencia de pueblos en aislamiento voluntario. Y aquí hay que decir, para el conocimiento además del pueblo peruano, que los pueblos en aislamiento voluntario tienen otras características, incluso de vida, de formas de habitabilidad, de sobrevivencia, y poner una carretera, esto podría constituir un riesgo. Y aquí hay necesidad de derogar esa ley. Nosotros hemos planteado un proyecto de ley para el mismo, pero esta está ubicada en la zona de Ucayali. Pero no es exenta Madre de Dios, porque Madre de Dios, Ucayali, son dos territorios en los cuales habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Y traigo a colación esto, presidente, porque estamos hablando de pueblos originarios que sí necesitan toda la protección a sus vidas y no solamente una declaratoria que los pone como en evidencia para llamar la atención del Estado peruano. Minuto adicional, congresista. Sí, presidente, para terminar, aquí, presidente, más allá de declarar de interés nacional, se necesita garantizar los derechos plenos de los pueblos originarios. El pueblo Jarakbut, hace no menos de medio año atrás, ya constituyó incluso su organización política de gobierno territorial en su comunidad y tienen representantes indígenas. Yo quiero preguntarle al congresista Figueroa si ha conversado con ellos, si los ha consultado, si ha comentado de esta iniciativa. De ser así, por supuesto, nosotros podemos incluso respaldarla. Pero creo que aquí hay un principio fundamental, y es que el proceso de consulta previa también aplica a propuestas legislativas, no solo de tipo administrativas. Y empecemos a hacer ese ejercicio. No nos neguemos a hacer estos procesos que van a conducir digamos, en una cuenta contraria más bien de vulnerar sus derechos o a favorecer algunos intereses subalternos, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista María Melgarejo Pauca, presidenta de la Comisión de Cultura. Presidente, en esa misma línea quiero manifestarle que sí, se ha hecho un trabajo, un taller, han venido las comunidades, que se ha suscitado y haga notar el congresista errores involuntarios que no tiene que afectar en sí el objeto de la misma ley, que es un declarativo, ojo. Pero sí, este declarativo va a llamar la atención, que va a recaer el peso específicamente en el Ministerio de Cultura o en sus 3 niveles de gobierno. Para eso están los técnicos. ¿Hay que corregir en este pleno? Sí. ¿Que goza de la firma y la aprobación del congresista Sheputi, que estuvo y que aprobamos con él? Sí. Entonces, esos errores involuntarios suele pasar en cualquier comisión, que eso no puede ser objeto de decirle no, porque sí ha habido un trabajo articulado, un trabajo consensuado, y que el pueblo lo que pide es eso. Y entonces esa manifestación lo hemos trasladado aquí, presidente, y que voy a pedir que se someta a votación con el siguiente texto para que quede claro, subsanado el error involuntario. Va a decir y va a quedar como dice, y voy a dar lectura a lo siguiente, presidente.
Ley que declara de interés nacional la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres del pueblo de Jarabut, de la Reserva Comunal Amaracairi, de la provincia del Manú y departamento de Madre de Dios, y del Manú y de la provincia Paucartambo, de los departamentos de Madre de Dios y Cusco, aclarando, y así debe de quedar, en su artículo 1, declaración de interés nacional. Declárese de interés nacional la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres. Mira, la conservación de los usos y costumbres, o sea, que se va a respetar. Entonces no estás vulnerando ningún derecho, la vulnerabilidad no hay por ningún lado. De Jarabut, de la Reserva Comunal Amaracairi, de las provincias del Manú y Paucartambo, de los departamentos de Madre de Dios y Cusco. Disposición complementaria final única, declaración como patrimonio cultural inmaterial de la nación, que va a recaer en el Ministerio de Cultura, de acuerdo con sus competencias y funciones. Evalúa declarar el patrimonio cultural inmaterial de la nación a los usos y costumbres del pueblo de Jarabut, de la Reserva Comunal Amaracairi, de las provincias del Manú y Paucartambo, de los departamentos de Madre de Dios y Cusco. Dicho eso, presidente, con la aclaración, y en la parte técnica lo va a ver el Ejecutivo. Lo someto a votación, presidente, por favor, este proyecto de ley. Al voto, presidente. Gracias. Muy bien, por favor, alcance al relator el nuevo texto, congresista, para poder dar lectura oficialmente por intermedio de la mesa. El texto, el nuevo texto. Ya terminó. En tanto alcanza y dé lectura del nuevo texto sustitutorio y finalizado el debate, los congresistas sírvanse a marcar la asistencia para proceder a votar. Muchas gracias. Se da lectura del nuevo texto sustitutorio presentado por la presidenta de la Comisión de Cultura. Relator. Texto sustitutorio presentado el 5 de abril de 2018 a las 12:53 por la congresista Melgarejo Paucar, presidenta de la Comisión de Cultura. Ley que declara de interés nacional la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres del pueblo de Jarabut, de la Reserva Comunal Amaracairi, de la provincia del Manú y la provincia de Paucartambo, de los departamentos de Madre de Dios y Cusco. Artículo único, declaración de interés nacional. Declárase de interés nacional la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres del pueblo de Jarabut, de la Reserva Comunal Amaracairi, de la provincia del Manú y de la provincia de Paucartambo, de los departamentos de Madre de Dios y Cusco. Disposición complementaria final, única. Declaración como patrimonio cultural inmaterial de la nación. El Ministerio de Cultura, de acuerdo con sus competencias y funciones, evalúa declarar patrimonio cultural inmaterial de la nación a los usos y costumbres del pueblo de Jarabut, de la Reserva Comunal Amaracairi, de la provincia del Manú y de la provincia de Paucartambo, de los departamentos de Madre de Dios y Cusco, respectivamente. Marcar asistencia, por favor.
Marcar asistencia, por favor. Vamos a cerrar el registro de asistencia. Han registrado su asistencia 106 señores congresistas al voto. Vamos a proceder a cerrar la votación. Por favor. Olaechea, Palomino. Congresista Noceda, verde. Ok. Cerrar la asistencia. Cerrar la votación, perdón. Vota a favor 97 señores congresistas, 0 en contra, 5 abstenciones, más Noceda, verde. 98, congresista Fujimori, verde. Congresista Vieira, verde. 100 votos a favor, 0 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobado. Primera votación de conformidad con el reglamento será materia de segunda votación transcurridos los 7 días.